Abran sus Biblias al libro de Levítico, por favor. Levítico, el capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Y vamos a leer versículos 11 y 12. Ya que lo encuentres, se puede poner de pie, por favor. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo juntos, todos a una voz. Comenzando en el 11, terminamos en el 12. A las 3, 1, 2, 3, dice: Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra. Pido que me ayudes a explicar tu palabra, a exponerla fielmente, Señor, a tener sabiduría para aplicarla a la vida de mis hermanos y a mi propia vida. Ayúdanos a conocerte más, Señor, y a entenderte mejor y a servirte. Y pido que pongas las palabras en mi boca y en mi mente para que podamos entender esta disciplina de la acción de gracias y esta medicina que es para nuestra alma, nuestro ser. ¿Cómo nos quieres bendecir con ello, Señor? Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Voy a enfocarme en uno de los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 5 sacrificios básicos que Dios nos enseña en el libro de Levítico. El primero es el holocausto, el segundo es la oblación, el tercero es la ofrenda de paz, el cuarto es la ofrenda por el pecado y el quinto es la ofrenda por la culpa. Ahora, yo sé, hermano, que cuando hablamos del libro de Levítico y hablamos de sacrificios, la verdad es que a muchos les cae de peso y piensan: wow, eso es cosas difíciles de entender, cosas complicadas. Pero, hermano, he estado estudiando el libro de Levítico ya por varias semanas y hoy me sumergí un poquito hondo en los sacrificios, y orando al Señor para predicar ese mensaje de acción de gracias, me di cuenta que uno de los sacrificios del Antiguo Testamento en el libro de Levítico tiene que ver con acción de gracias. Y vea lo que dice en el versículo Levítico 7, versículo 11: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera ¿en qué, hermanos? En acción de gracias. El sacrificio de paz, que es el sacrificio del que voy a hablar, ese va a ser como el láser, me voy a enfocar, sacrificio de paz. El sacrificio de paz se podía ofrecer por 3 razones. Primera razón, por un voto. Cuando alguien hacía un voto y cumplía el voto, ofrecía un sacrificio de paz a Dios. Segunda razón por la que se ofrecía un sacrificio de paz: acción de gracias. Y terceramente, era por algo voluntariamente, y también tenía que ver con el voto nazareo. Cuando se cumplía el voto de nazareo, se ofrecía un sacrificio de paz para acción de gracias. Vemos que el sacrificio de paz tenía diferentes formas de ofrecerse. Aquí vemos en el texto de esta noche, dice que se ofrecían tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas, amasadas con aceite. Esto es algo que tenía que ver con harina, con aceite, y se freía, y eso se ofrecía al Señor como un sacrificio de acción de gracias. Pero había otros sacrificios que también eran parte del sacrificio de paz,
que podía ser ganado vacuno, podía ser un cabrío, un macho cabrío o una cabra, podía ser una oveja, y esos eran también parte del sacrificio de paz. Ahora, hermanos, espero no haberlo perdido aquí en estos detalles, pero es muy importante entender, porque en este sacrificio de paz Dios nos enseña una verdad muy importante, y es que cuando se ofrecía el sacrificio de paz es porque había habido una progresión en la vida de la persona, en la vida del creyente que ofrecía sacrificios, ¿sí? Y la progresión empezaba primeramente con la salvación. Todo empieza con la salvación. Hermanos, es necesario tener a Cristo en el corazón para poder dar gracias a Dios en todo. Y note que dije en todo, porque yo sé, sin Cristo la gente puede dar gracias, ¿verdad? Pero para dar gracias en todo, necesitamos tener a Cristo en el corazón. Y eso viene con la salvación. Y vemos que cuando Cristo nos salva, nosotros somos redimidos, somos reconciliados, somos perdonados. Cuando Cristo nos salva, nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo nos salva, ahora somos hechos nuevas criaturas y tenemos una relación con Dios. Y esa relación con Dios viene por la salvación. Pero cuando somos salvos, hay algo que Dios nos da, hermanos. Cuando somos salvos, Dios nos da paz. Paz. Fíjese, si puede ir conmigo en su Biblia rápidamente a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Fíjese, justificados. Voy a leerlo y síganme con su vista. Si lo encontró, leámoslo juntos. Mejor si lo leemos juntos. ¿Ya lo encontró? Leámoslo, Romanos 5.1. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios. Estoy hablando de 5 se ofrecían: holocausto, oblación, paz, ofrenda de paz, pecado, la ofrenda por el pecado y la culpa. Pero en el Nuevo Testamento no necesitamos ofrecer sacrificios porque ya tenemos el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto es Cristo. Él fue ofrecido por nosotros. Cristo es, hermanos, la sustancia de cada sacrificio en la Biblia. El primer sacrificio que nos da redención, que nos acerca a Dios en el Antiguo Testamento, es la Pascua. Y vemos que Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Amén. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y podemos ir sacrificio por sacrificio. Y le puedo proyectar la luz a Cristo y mostrarle cómo Cristo cumple cada sacrificio. Pero le estoy diciendo esto porque en Cristo Jesús nosotros tenemos paz. Esto es, no tenemos que ir a un altar e ir con un sacerdote y decirle: sacerdote, aquí está mi ganado vacuno, aquí está mi ganado cabrío, aquí está mi ganado, el otro que se ofrecía, aquí está mi oblación, y decirle: ofrécelo por mí porque quiero tener paz con Dios otra vez. No es necesario, hermanos. Tenemos a un sumo sacerdote que ya ofreció el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote es Cristo Jesús. Entonces nosotros como cristianos del Nuevo Testamento podemos aprender del sacrificio de paz, que el sacrificio de paz tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz, hermanos. Nosotros podemos tener paz a través de Cristo Jesús. Fíjese, vaya conmigo al libro de Efesios 2, por favor, Efesios 2. Efesios 2, 14. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿No les estoy hablando en chino? Leámoslo juntos, por favor, hermanos. Del capítulo 2 de Efesios, del 14 al 18. No se coman las comas. Observe los puntos. Párese.
Stop sign. ¿Ok? Listos, hermanos. 1, 2, 3. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Al Padre. ¿De qué estoy hablando? Cristo es nuestra paz. Amén. Entonces, hermano, no tenemos que ofrecer sacrificios de paz como en el Antiguo Testamento, porque Cristo es nuestra paz. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, si tenemos a Cristo, hermanos, si tenemos a Cristo, ¿qué vamos a tener por ende? En el Antiguo Testamento, el sacrificio de paz, una de las razones de ofrecer la acción de gracias. Ahora, en el Nuevo Testamento, si tenemos a Cristo, hermanos, vamos a tener gratitud. Esa es mi proposición del mensaje. Si tenemos a Cristo, vamos a tener gratitud. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tenemos a Cristo, tenemos primeramente ahora compañerismo, tenemos comunión con Dios. Y cuando tenemos comunión con Dios, las cosas son diferentes. Hermano, cuando hay una comunión con Dios, podemos dar gracias a Dios. No olvide este primer punto de lo que estoy diciendo. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque entendemos que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenemos una hermosa comunión con Dios, podemos dar gracias en todo. ¿Me va siguiendo, hermanos? Cuando tenemos a Cristo, tenemos una comunión con Él, podemos tener gratitud por todas las cosas, pero también cuando tenemos a Cristo, Dios nos da la paz con Dios, pero también la paz de Dios. Y podemos tener paz con nuestros prójimos, podemos tener paz con la gente que nos rodea. Amén. Y eso, hermanos, en sí mismo es una razón de tener gratitud. Cuando usted y yo hermano, ¿se acuerda usted de dar gracias? Acuérdese que una razón para dar gracias es que tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios. No tenemos guerra contra Dios, ni Él tiene guerra con nosotros. Hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. Tenemos la paz con Dios, una paz que Él ya no nos va a condenar por el pecado, no nos va a echar al infierno. Hermanos, Él nos da la vida eterna y nos da las bendiciones preciosas y maravillosas del cielo. Pero también Dios, ahora que tenemos salvación, Dios nos da el privilegio de tener comunión unos con otros. Poder dar gracias por nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, tenemos comunión con ellos. Poder dar gracias por nuestro cónyuge. ¿Por qué, pastor? Porque cuando eres salvo, tienes comunión con él o con ella. Poder dar gracias por nuestra iglesia. ¿Por qué? Cuando eres salvo, tú tienes comunión con los hermanos. Hermano, cuando Dios nos salva, lo primero que hace Dios es hacernos miembros de la iglesia. Y nos bautizan en el Espíritu y ahora somos miembros de la iglesia y podemos tener comunión con los hermanos y dar gracias a Dios por los hermanos. Amén. Si tú, hermano, eres salvo, puedes tener comunión con el gobierno, con la gente de allá afuera, con las autoridades. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Y tú puedes dar gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque estás bien con Dios, estás bien con los hombres. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora, ¿qué pasa? Pastor, yo soy salvo, pero no tengo paz con mi esposa. Pastor, yo soy salvo, pero no tengo paz con mis padres. Pastor, yo soy salvo, pero no tengo paz con mi iglesia. Yo tengo enemistad con un hermano, lo traigo trabado y no lo puedo ni ver. Me cae gordo.
Pastor, yo soy salvo, pero no tengo paz con el gobierno, me caen gordos. Hermano, si no tienes paz con la gente, no puedes dar gracias a Dios por ellos. Es imposible. No tengo paz, no doy gracias a Dios por ellos. Recuerda, el primer punto es: cuando tengo paz con Dios, doy gracias a Dios, por sus bendiciones, por la iglesia, por mi esposa, por mis hijos, por el gobierno, por todo. ¿Por qué? Porque es un corazón agradecido. Nos damos cuenta que sin Cristo, hermanos, no merecíamos nada, pero con Cristo tenemos misericordia y bendición, y Dios nos da la oportunidad de disfrutar la comunión y dar gracias por todo al Señor. Pero cuando no tenemos paz con alguien, no podemos dar gracias por esa persona o por nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede es que necesitamos asegurarnos ahora de que si tenemos esa ausencia de paz, ausencia de gratitud, tenemos que reconocer que hay un problema. Hermano, cuando tú y yo no damos gracias a Dios, hay un problema. Hay un problema. Y no estoy hablando del Día de Acción de Gracias una vez al año. Estoy hablando dar gracias a Dios todo el tiempo, ¿no? Amén. Todo el tiempo. Si usted va a Salmo 100, dice la Biblia, déjeme leerlo, se me está olvidando. Salmo 100, rápidamente. Salmo 100, dice la Biblia: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Después, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando yo entro por la iglesia y no traigo acción de gracias, hay un problema, hermanos. Cuando yo llego a casa y no traigo acción de gracias por quien voy a ver en mi casa, hay un problema. Cuando yo salgo a la calle y no doy gracias por mi prójimo, por el supermercado, por el que está ayudándome, hay un problema en mi corazón. Y Dios quiere que reconozca que ese problema es en su raíz una falta, la falta de gratitud en su raíz es una falta de paz. ¿Conmigo? No la paz con Dios, porque si somos salvos, la paz con Dios ya la tenemos por Jesucristo y su sangre preciosa. Pero ahora estoy hablando de la paz de Dios. Esa paz, hermanos, que nos roba el pecado. Esa paz que nos roba el afán. Esa paz que nos roba la ansiedad y la aflicción. Eso nos roba la paz, hermanos. Y si algo nos roba la paz, nos va a quitar la gratitud. Si se están fijando cómo la paz y la gratitud van de la mano desde los sacrificios de Levítico. Entonces tenemos que ver, ¿por qué no tengo gratitud? ¿Por qué no puedo dar gracias por todo? ¿Por qué no puedo dar gracias por mi esposa? ¿Por qué no puedo dar gracias por mis hijos? ¿Por qué en mi corazón hay falta de paz? Hay ansiedad, hay aflicción, hay rencor. Hermano, es porque necesitamos arreglar esa paz de Dios en nuestro corazón y asegurarnos de que aquello que nos está quitando la paz, lo arreglamos, lo confesamos para que podamos dar gracias, hermanos. Miren, el afán. Esta vida nos afana. Andamos, corre y corre, ¿verdad? Corre y corre, andamos afanados como Marta. Marta, ¿qué dice? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta ese día no podía dar gracias a Dios que estaba el Señor en su casa. ¿Por qué? Porque estaba tan afanada y tan turbada, ¿verdad? ¿Me va siguiendo, hermanos? Pero María, ella daba gracias a Dios que el Señor Jesús estaba en su casa y ella se podía sentar a sus pies a escucharlo. ¿Ve la diferencia, hermanos? Una está a los pies de Jesús dando gracias, otra está afanada y turbada y ni siquiera por aquí le pasa: hello, Marta, el Señor está en tu casa y eres de las pocas personas en el universo que puede decir: el Señor Jesús estuvo en mi casa. ¿No creen? Pocas personas pueden decir eso en todo el universo. Marta es una de ellas. Pero cuando Jesús estaba allí, ella no pudo dar gracias por el Señor porque estaba afanada y turbada. Y le reclamaba a Cristo: ¿no te da pesar que mi hermana no me viene a ayudar? Estoy sirviendo sola. Cuando Jesús le dice: Marta, Marta, solamente una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte.
El afán, hermanos, la turbación nos quita la paz y por lo tanto nos quita la gratitud. ¿Qué tenemos que hacer? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Note lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6. Fíjese lo que dice la Biblia. Por nada estéis, ¿qué, hermanos? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué, hermanos? Con acción de gracias. Y note qué dice después. Y la paz de Dios. ¿Notaron el binomio? Los compañeritos. La acción de gracias y la paz son compañeros, hermanos, inseparables. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo te digo una cosa, si tienes dificultad en dar gracias a Dios por tus padres, joven, pasa tiempo en oración. Y dile a Dios, yo no sé qué me pasa. La escuela, los deportes, la juventud, que el espejito me dice que no soy la más bonita. Mirror on the wall, who's the fairest of them all? Y me dice el espejito, no eres tú, y te afanas y te afliges y te enojas y no puedes dar gracias a Dios por tus padres. Hermano, ¿cuál es, hermana, jovencito, cuál es la razón que no hay en tu corazón una gratitud genuina, una gratitud que brota como de un manantial y dices, gracias por mis padres, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi iglesia? ¿Qué está pasando? Es una falta de paz, hermanos, que nos trajo el afán, nos trajo la turbación, y tenemos que ir a la oración y decir, Señor, ayúdame a quitarme este afán, esa turbación, porque me está robando mi capacidad para ejercitar la acción de gracias. No solamente eso, pero hay otra cosa, hermanos, a veces hay ansiedad. Yo me he sentido ansioso, hermanos. Y si usted me entiende que es ansiedad, es horrible sentirse ansioso. Es horrible, hermanos. La ansiedad es horrible. Y obviamente cuando hay ansiedad, pues no hay una paz de Dios que dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero una paz que da de Dios de corazón. Esa ansiedad, hermanos, puede ser arreglada cuando nosotros vamos a renovar esa paz de Dios. No la salvación, pero la paz de Dios. Vayamos a Isaías 26, por favor. Estoy a punto de terminar. Me quedan a lo mucho 5 minutos. Síganme, por favor. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa, ¿qué dice? Paz, aquel cuyo pensamiento, que dice, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando tú confías en Dios, Dios te va a dar paz. Cuando tú tienes los pensamientos en Dios, Él te va a dar paz. Y por lo tanto te va a dar acción de gracias. Ahora, ¿cuál es la contraparte, hermanos? ¿Confiar en Dios o confiar en mí mismo? El problema es que muchos de nosotros, todos los pensamientos están en mí mismo. Estás pensando en ti todo el tiempo. Estás abrumado con tu propia vida y tus necesidades y qué quieres y cómo lo quieres y lo que no te han dado y lo que no tienes. Estás abrumado en ti mismo porque estás confiando en ti mismo. Y hermano, créeme que cuando estás confiando en ti mismo vas a perder la gratitud por otras personas, porque no te das cuenta que Dios ha puesto otras personas para ayudarte, para apoyarte, para animarte, y tú las necesitas. Y cuando tú sales de ti mismo y te enfocas en Dios, en su voluntad, tú vas a darte cuenta, Señor, gracias porque hay personas en mi vida que me aman, que oran por mí, gracias por ellos, y los vas a ver con agradecimiento, porque reconocerás entonces, cuando tus pensamientos estén en Cristo, que son una parte necesaria de tu vida. Yes, man. Yo le invito a que
pasemos el altar esta noche. Y quizá esta noche estás aquí escuchando el mensaje y dices, pues pastor, la verdad es que yo nunca he tenido la capacidad de dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Yo nunca he tenido esa capacidad de dar gracias en todo, solamente cuando las cosas van bien. Quizá lo que Dios está tratando de hacer esta noche es llamar tu atención y decirte lo que más necesitas es recibir a Cristo como tu Salvador personal. Para que puedas tener la paz con Dios y la paz de Dios y puedas dar gracias a Dios en todo, porque tienes comunión, compañerismo con Él. Si estás aquí esta noche y no tienes seguridad que morir vas al cielo, déjame decirte, Cristo, Él llevó nuestros pecados, Él los pagó en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para pagar por tus pecados. Al tercer día, Él fue sepultado, el tercer día resucitado, y Él viene otra vez. Y Cristo, hermanos, Él es Dios, y Él nos quiere dar esa paz. No solamente la paz con Dios, que es la salvación, pero la paz de Dios, que es la comunión. Y poder tener esa paz de Dios en nosotros para poder saber que, hermanos, Dios está con nosotros, podemos confiar en Él, no nos va a dejar solos, podemos dar gracias a Dios porque Él está en control, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice lo que escuchamos esta noche. Tú sabes, Dios, dónde está cada uno de nosotros. Tú sabes, Dios, qué es lo que necesitamos para poder dar gracias en todo y dar gracias a Dios todo el tiempo. No solamente un día de acción de gracias, pero lunes a domingo, mañana, tarde y noche, al ver a gente, al pensar en gente, dar gracias por ellos. Es tan sano, tan saludable, Señor, que está desde el libro de Levítico en los sacrificios, cómo tú nos acercas a ti, Señor, y primeramente nos salvas, después nos consagras con el holocausto, después, Señor, nos conformas con la oblación y después nos das el sacrificio de paz para darte gracias y acercarnos más a ti. Y después nos das el sacrificio, Señor, de pecado y de culpa, que nos enseñan a confesar nuestros pecados para arreglarnos si hay algo que no está bien. Gracias, Dios, por estos 5 sacrificios de Levítico que ponen la mesa para entender una verdad que a veces no entendemos, que es la gratitud a Dios en todas las cosas. Y no solamente gratitud, pero acción de gracias a Dios. Gracias por esta noche, Señor. Tus ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Ahí en su lugar o quiere pasar al altar, haga un altar y dele gracias a Dios por lo que le habló en este mensaje. Y si hay alguien aquí que diga, pastor, yo estoy aquí, si yo muriera no estoy seguro que iría al cielo. Yo quiero esta tarde recibir a Cristo como mi Salvador personal. Levanta tu mano. Habrá alguien así, que si muriera no estás seguro que irías al cielo. Levanta tu mano y tú vas a poder empezar a dar gracias en todo, porque tendrás la paz con Dios. Alguien que levanta su mano esta noche. Alguien. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros, que tú eres nuestra paz y que podemos, Señor, dar gracias por la misma razón, que tenemos la paz con Dios y la paz de Dios. Señor, muéstranos qué está pasando en nuestra vida, que nos afana, que nos turba, que nos llena de ansiedad, que, Señor, hemos dejado entrar el pecado, nos ha robado la gratitud y ahora estamos viviendo, Señor, confiando en nosotros mismos, olvidándonos de ti, Señor, y de tu poder y de tu gracia, de tu obra. Ayúdanos a enfocarnos nuevamente en ti, Señor, y aprender que tú eres bueno y que tú tienes, Señor, cosas buenas en la comunión contigo y la comunión con la gente. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.